Muy buenas tardes, mi nombre es Alfonso Arguez Espada, estudiante de la carrera de Medicina de tercer año en la Universidad Americana UAM. En esta ocasión yo vengo a hablarles sobre la itus o IBU, como se conocen, que por sus siglas significan infecciones del tracto urinario o infecciones de vía urinaria. En este caso yo les voy a hablar sobre infecciones del tracto urinario, qué es lo más común, por qué se da y hago un poco sobre su fisiopatología. Bien, para hablar de esta enfermedad tenemos que conocer bien cómo funciona nuestro sistema excretorrenal. Saben que por el tracto urinario pasa lo que viene siendo la orina, que la orina es el producto del filtrado de nuestros riñones, en este caso. Este, del filtrado de los riñones, que viene siendo más que todo los desperdicios del cuerpo, ya sea urea, creatinina, ácido y cosas así. Bien, cuando nosotros desechamos este desecho, valga la redundancia, tenemos que saber que nuestro uréter, nuestra orina, esté estéril antes de haber llegado a la vejiga. Y estando en la vejiga, pues pasa un proceso, una pequeña contaminación, pues, retrógrada, se podría decir, que la vamos a ir viendo próximamente. Ahora bien, para hablar un poco al respecto de infecciones del tracto urinario, debo decirles que esta en consiste en una colonización o multiplicación de microorganismos, pues, que habitualmente no están aquí. Que estos organismos pues se pueden alojar a lo largo del trayecto del tracto urinario, a lo largo desde la entrada de la uretra, en la parte exterior del cuerpo, hasta llegar hasta los riñones y por una infección renal, ya meramente del riñón, que dependiendo de su origen, pues tenemos se podría decir cuatro tipos de infecciones del tracto urinario. En estas son pielonefritis, cistitis, uretritis y prostatitis, que dependiendo de la localización o donde se aloje más que todo la bacteria, ahí es donde va a llamarse, pues dependiendo hasta en los hombres podría ser hasta una prostatitis, porque la prostatitis puede llegar, estas bacterias pueden llegar hasta lo que es la próstata, infectarla, inflamarla y un sinnúmero de cosas. Bien, ahora hablando de los patógenos que afectan o se podría decir que infectan nuestro tracto urinario, son varios, tanto este estafilococo, pero hay uno en especial que el que nos hace más daño, se podría decir, es que es el que nos afecta con más recurrencia, así. Ahora bien, este patógeno podría decirse, no se podría decir, es la E. coli, por excelencia. Porque por lo general, como les había explicado anteriormente, nuestro uréter y nuestra orina, antes de llegar a la vejiga, pues estos están estériles, relativamente estériles, no tienen ninguna infección ni nada. Pero resulta que cuando llegan a la vejiga y a la uretra distal y todo eso, pues ya estas partes ya están como un poquito colonizadas por diferentes microorganismos, diferentes bacterias. Y en otras palabras, pues pueden llegar a hacer la infección completa de nuestro tracto urinario. La E. coli por excelencia, pues tiene varias propiedades patógenas, como que tiene adhesinas, tiene toxinas, tiene proteasas y ese tipo de cosas que afectan directamente a nuestro urotelio. Ahora bien, estas bacterias, pues cuando llegan a nuestra vejiga, pues tienen que ser eliminadas pronto. Y normalmente se eliminan gracias a nuestra orina, gracias a varios ácidos, gracias a varias cosas pues que tenemos que se secretan en la orina y estas pues van saliendo ahí progresivamente. Cuando estas bacterias tienen un alcance se podría decir que pueden evitar este tipo de acciones del cuerpo para eliminarla, pues llegan a adherirse legalmente a lo que es el uroterio y pegarse y propagarse y multiplicarse. Ahora bien,
hay tres formas de infección en la infección de nuestro tracto urinario. Que la primera sería por ascendencia, o sea, ascendente, una infección ascendente, infección hematógena o infección linfática también. Ok, para hablar un poco sobre la ruta de infección ascendente, se podría decir bueno, no hay un mecanismo concreto para este tipo de infecciones, de esta vía de infección, pero podría existir, por lo menos en las mujeres, las relaciones sexuales un factor de riesgo. Podría existir en el varón una hiperplasia prostática que puede obstruir la salida de la orina y puede acumularse por mucho tiempo, porque cuando se acumula más de 100 cc de orina en la vejiga, pues se comienza una multiplicación de bacterias y factores que pueden influir a pues, la infección y hasta puede hacer un retroceso o una orina retrógrada, se podría decir, y podría llegar hasta la pelvis renal y causar una pielonefritis, que es la que más se conoce. De, por la vía hematógena, pues es poco frecuente, pero sí podría pasar por diseminación de organismos nada más. Por vía linfática, que no está muy clara todavía, pero en teoría y en el artículo que leí salía también de que podría haber un cruce por vía linfática de intestino-riñón y ese tipo de cosas. Ahora, factores que influyen bien en la eliminación de estos, en la diseminación de esta bacteria, podría decir el tamaño del inúculo, la virulencia del organismo, los mecanismos de defensa naturales del huésped y los factores que predisponen pues, a esto. También tenemos que aclarar que hay clasificaciones en la ITU. Hay muchas clasificaciones, por lo menos hay dos. Están las no complicadas y las complicadas, que varían pues según cuando una las trata, si hay resolución o no hay resolución, si son bastante asintomáticas, si no son asintomáticas y así. Por lo menos en las no complicadas tenemos que si el paciente, por lo menos, una de los factores de riesgo también de esta es que tenga una sonda Foley, como le llaman. Esto favorece bastante a la proliferación de microorganismos cuando se dejan por mucho tiempo. Y como esta sonda las dejamos por bastante tiempo, entonces podría haber una proliferación de este organismo. Perdón. También en las no complicadas, si no hay de este tipo de sondas, si solo hay pequeños síntomas como tal vez una fiebre y ya eso es todo, un dolorcito suprapúbico y así, y hay buena resolución y los síntomas mejoran y todo eso, pues es una infección no complicada. Ya vemos si tenemos una infección complicada, es la coexistencia ya de una o varias de las siguientes circunstancias que les voy a mencionar, por lo menos el catéter urinario, que la había mencionado antes, que este catéter pues como influye bastante en la formación de colonias grandes de bacterias. También si el paciente ya es adulto y tiene una hiperplasia prostática este, que pueda obstruir el paso de la orina, entonces esto sí ya es bastante complicado pues y es difícil de curar y ya. Y bueno, ya hablamos sobre las clasificaciones de complicada, no complicada, si hay resolución o no hay resolución. Ahora para hablar un poquito sobre la localización, otra de las localizaciones de esta infección, podríamos decir que está también las infecciones del tracto urinario de bajas y altas. Las bajas pues ya venimos hablando varias veces sobre vejiga, la uretra distal ya. En estas pues ya hay pocos síntomas, se podría decir, pocos síntomas bastante relevantes que podrían tener buena resolución fácilmente. Que podría ser una cistitis, por lo menos si tenemos infecciones en las vías bajas, podría ser una cistitis, una uretritis, una prostatitis, que estas pues ya son infecciones bastante... La próstata creo que sufre bastante daño cuando tenemos este tipo de infecciones. Ya de por sí, los hombres pues cuando tienen hiperplasia prostática pues
es un poco más complicado tratarlo porque tenés que tratar dos síntomas o dos enfermedades. Pero en este caso pues tenemos una prostatitis, que es la infección ya cruzada de la vejiga hacia la próstata. Tenemos una cistitis, que es la infección meramente de la vesícula. Y tenemos una uretritis, que es ya la inflamación de la uretra, porque ya está afectada pues por los diferentes microorganismos. Y de las vías superiores pues tenemos la pielonefritis, que la habíamos dicho anteriormente, la nefritis bacteriana, los abscesos también intrarrenales y periféricos, que ya es un poco más gravecito porque la bacteria pues ya colonizó prácticamente todo lo que viene siendo el riñón meramente. Ya para hablar un poquito de la clínica de esta enfermedad, tenemos que la clínica también varía dependiendo de la localización de dicha infección. Por lo menos si tenemos una infección de vía urinaria baja, vamos a tener los síntomas usuales que la gente siempre nos va a decir en la consulta. Tal vez tenemos cistitis, disuria, nicturia, poliacuria, hematuria, algunas veces dolor suprapúbico, que puede ser de muy intenso o bastante alto, o puede ser pequeño. Y ese tipo de síntomas lo vamos a ver usualmente en una infección de vía urinaria baja, incluido el mal olor en la orina. Ahora bien, si estamos hablando de una infección de vía urinaria alta, siempre vamos a tener síntomas bastante, no son ambiguos, pero sí bastante comunes también, y un poquito como más graves, porque pueden causar otros problemas más. Por lo menos tenemos las náuseas, los vómitos, fiebre, dolor, dolor, pero no el dolor al tacto, porque obviamente lo podemos tocar en un riñón, pero así podemos como puño percutirlo. Entonces ponemos la mano acá y comenzamos a pegarle en la parte posterior del paciente, y ahí vamos a tener un dolor y una resistencia pues al dolor, una resistencia al momento de pegarle, y eso nos va a decir que el paciente tiene dolor. Y comúnmente la fiebre siempre va a estar presente. Para ya hablar un poquito sobre el diagnóstico de estas enfermedades, pues tenemos que hacer varios, no son varios, sino que tenemos que tomar en cuenta bien nuestra clínica, para ser más exacto, porque no podemos mandarle un examen a un paciente que no lo necesite realmente. O sea, si llega un paciente que dice, me arde al orinar, me duele un poquito el vientre, llega una señora, y entonces no le vamos a mandar ni ultrasonido ni nada por el estilo, o sea, ni un urocultivo. Lo normal que se le hace el examen de laboratorio, un examen general de orina, un ego, lo normal, y valorar la clínica. Ya con el ego y la clínica, pues ya te va. Si ya es un paciente que tiene una infección renal de vía urinaria alta, y ya tenés que hacerle otro tipo de exámenes, porque podría ser una bacterinuria también. Entonces ahí sí se podría hacer un urocultivo, se podría hasta mandar a hacer un ultrasonido, porque también hay enfermedades que pueden causar un retroceso de la orina, sí, puede causar orina retrógrada, que en este caso podría ser un cálculo renal que obstruye la uretra. Entonces la orina no va a bajar y entonces se va a ir para arriba. Para el tratamiento ya podemos decir que antibiótico, podemos dar nitrofurantoína también. En Nicaragua se trata mucho con trimetoprim, sulfa, y el tratamiento sintomatológico para la fiebre, el dolor, se puede dar analgésico y ese tipo de cosas, pues lo usual. Ya para las vías altas, ya se ocupan otro tipo de medicamentos. Y bien, eso sería todo y espero les haya gustado. Bye.